Saludo a la doctora Gloria Yolanda Martínez, abogada, miembro de Vida por Colombia. Abogada, gracias por estar en Caracol Ahora. Buenos días. Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia. Sí, le habla Juan Camilo. Doctora, escuchó usted a la doctora González. Ella dice que el tema sigue en firme gracias a una resolución del Ministerio de Salud, la resolución 051 de 2023, que los centros de salud continúan con la obligación, en caso tal de que una mujer solicite el aborto, de practicarlo. ¿Cuál es su punto de vista? Mira, la resolución 051 del 2023 de enero de este año, proferida por el Ministerio de Salud, no es una resolución ni superior a una sentencia constitucional, ni superior a la ley, ni mucho menos superior a la Carta Constitucional. Esa resolución la sacó con base en la última sentencia de la Corte Constitucional para regular unos supuestos derechos de aborto. De hecho, esta resolución fue demandada y en este momento está en el proceso ante el Consejo de Estado, ante el cual muchísimos ciudadanos y todos los que quieran participar pueden presentar la solicitud o coadyuvancia de la nulidad de esa resolución, porque esa resolución está atropellando. Sí. Abogada, me llama la atención que usted le pone el adjetivo de supuestos derechos. ¿Por qué supuestos? Supuestos porque el derecho constitucional no se puede violar por absolutamente nada, porque el derecho a la vida es el que está protegido por la Constitución política. El aborto es un delito, siempre lo ha sido, tan es así que está regulado en el Código Penal. Aquí hay un tema de desinformación. Y esa desinformación es lo que precisamente la sentencia de tutela que sacó el viernes la Corte Constitucional está tratando de aclararle a la gente. Una cosa es despenalizar, pero despenalizar no es legalizar. Es decir, que si se despenalizó el aborto, es que le quitó la pena para ciertos casos en que podía practicarse a la luz de lo que dijo la Corte Constitucional, se podía practicar el aborto sin que se regulara con una pena, es decir, no tiene ni pena de cárcel ni tiene ninguna otra sanción. Pero eso no significa que siga siendo delito. ¿Por qué? Porque lo que se protege es la vida. Siempre se ha protegido la vida, no solamente en nuestras regulaciones internas, en la Constitución, en la ley, sino naturalmente, porque es un derecho natural el de reconocer la vida. Y no pueden desinformarse y decir que el aborto es un derecho, o sea, absurdo. Por eso la sentencia, la última sentencia que muy débilmente manifiesta que el aborto no es un derecho, obvio, no es un derecho, es un delito. El derecho es el de la vida. De otra parte, esta resolución 051... Doctora, permítame hacer una pausa, que es que usted está diciendo que el aborto es un delito. El aborto no es un delito, pero por la Corte no es un delito. Hay un fallo que dice que el aborto deja de ser un delito. No, lo despenaliza, que es diferente. Es que si no fuera delito, no existiría el artículo 122 del Código Penal y todos los demás artículos en los cuales está expresamente indicado el Código Penal vigente, porque el Código Penal está vigente, en el que se indica que el aborto es un delito. Sí, ahora, doctora, pero una mujer en Colombia no va a la cárcel por abortar. No, no va a la cárcel por abortar. Por eso no es un delito. O sea, hay casos... No, es que una cosa es ser delito, o sea, la conducta está mal, es irregular y está mal la conducta. Otra cosa es que no se le sancione penalmente como otras conductas, como el homicidio, como el robo, que se sanciona penalmente, es decir, que se va a la cárcel o tiene otros tipos de sanciones. En el aborto, en ciertos casos, porque en otros casos sí sigue sancionada penalmente, es decir, que si no se cumplen algunos parámetros, el aborto se va para la cárcel. Y no solamente de la persona que aborta, sino de la persona que ayuda y que patrocina estos abortos.
Diferente es, como reitero, que no se esté penalizando. Para ustedes, el movimiento Provida, abogada, ¿qué implica esta aclaración de la Corte? Implica que se les está tratando de quitar la venda de los ojos a las personas que equivocadamente entienden que el aborto es un derecho, y no es un derecho. O sea, es claro, no es un derecho. El derecho es el de la vida, no el aborto. Entonces, esta sentencia está aclarándole a las personas esta situación, ¿sí? Que no está quitando las causales en las cuales se puede practicar al tenor de la Corte. De la sentencia del 2006, la 355, la del 2018 y la del 2022. Pero eso no implica que se tenga claridad en que el aborto es un delito, no es un derecho. Un derecho. Abogada, que la Corte diga que no es un derecho fundamental, ¿para ustedes implica que no es una obligación a practicarlo? A ver. ¿En los centros médicos me refiero? A ver, aquí hay una discusión entre las ramas del poder público. ¿Por qué? Porque una cosa dice la rama legislativa, en las cuales determinó en desarrollo de la Constitución política y emitió el Código Penal. Ahora, la rama jurisdiccional, representada en este caso por la Corte Constitucional, al entrar a analizar en algunas de las sentencias el tipo penal del aborto, dio inicialmente lo de las 3 causales. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas instituciones de salud dicen, bueno, vamos a dar cumplimiento a esa sentencia. Pero también se van a practicar muchos otros derechos, como ustedes estaban hablando sobre la objeción de conciencia, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero no de la mujer, porque es que acordémonos de que se está protegiendo en la vida del que no tiene voz, el que está más vulnerable en este momento. No es la mujer, no son los periodistas, no somos nosotros. El más vulnerable es ese ser humano, que todos sabemos y científicamente se ha demostrado que ese ser humano está desde la concepción, y además es un ser sintiente, siente, tanto que se le han hecho cirugías en el vientre a esos seres humanos que están indefensos. Por eso, esa protección y esa objeción de conciencia la dan los médicos y las personas en las cuales tienen claridad sobre estos derechos. Entonces, no puede dársele a confundir a la gente para decirle que el aborto es un derecho y además que es totalmente seguro. Si fuera tan seguro, no morirían tantas personas por aborto. Si fuera tan seguro, no se hubiera muerto la muchacha líder feminista en Argentina, que después de legalizarse allá el aborto, murió por la práctica de un aborto. O sea, no podemos engañar a las personas. Ahora, que si hay que cumplir la sentencia, pues ya cada uno en su conciencia pues irá a cumplir esa sentencia. Pero la norma existe. La norma no es ilegal, el Código Penal está regulado y la Constitución lo determina. Entonces, esta resolución que sacó el Ministerio de Salud, que está demandado, reitero, y que si la gente quiere participar en ello, pasen la solicitud, manifiesten. Esa es una resolución en la que no solamente se está violando el derecho a la vida de todas las personas, de todos los seres humanos que están en gestación, sino de las mismas mujeres. Se les está coartando su derecho a ser madres, se les está coartando a ser femeninas, porque nosotros somos femeninas y tenemos un don grandísimo que es poder procrear, poder dar vida. ¿Y por qué se les está quitando ese derecho? ¿Porque se les está diciendo que eso es malo tener bebés? ¿Es malo ser madres? No.
Muy bien, precisamente esas resoluciones hay que, y no solamente porque quiero adicionar otra cosa, esta resolución no solamente está vulnerando el derecho de las mujeres, sino además está vulnerando el sistema de seguridad social de nuestro país, que bien mal que está, y entonces con esta resolución se está abriéndole las puertas a todas las extranjeras para que vengan a abortar porque no tiene ningún costo. A ver, ¿qué nos pasa? Tenemos que manifestar nuestros derechos y manifestar y defendernos, porque estamos defendiendo, somos un país, la constitución política es de la soberanía del pueblo. Nosotros como pueblo dimos esas pautas para que se protegiera la vida y no pueden engañarse a las personas diciéndole que porque es un derecho y les hacen creer a las niñas que es un derecho. No, no es un derecho. Que lo diga la Corte Constitucional, que se pueda regular en ciertos casos, es diferente, pero no es un derecho. Muy bien, es la abogada Gloria Yolanda Martínez, miembro de Vida por Colombia. Más temprano estuvimos escuchando a la doctora Ana Cristina González, también pionera del movimiento Causa Justa. Movimientos pro vida y movimientos también pro aborto. Doctora Martínez, gracias por estar en Caracol ahora. Gracias, Juan Camilo. Perdón el nombre, la equivocación. No importa, doctora Martínez. Hacemos una pausa, escuchamos los dos puntos de vista. Es un tema muy complejo, muy espinoso en las redes sociales, que mueve distintas ideologías, distintos puntos de vista, pero al final aquí lo que buscamos es tener los dos puntos de vista y las dos miradas. Una pausa en Caracol ahora.